Hola, mi gente. Buen día, aquí está su servidor Darmir, trayendo un video nuevo. Esta historia está originalmente en inglés, su dueño se llama Alkoru Tsukase, los links de la historia y página están en la descripción. Agradecería si, dejan su like, comentario y comparten en el video. Sin más molestia, los dejo con el video. Capítulo 4. La misión de Kenji. Kenji saltó sobre los árboles. Háblame. Le dijo al bosque vacío. Un momento después, apareció una hembra y comenzó a seguirle el ritmo. Llevaba un uniforme negro con la letra B en la espalda en color dorado y una zanpakut en la cadera. Lo que llamaba la atención era su cabello, ya que parecía los colores de la lava fluyendo hacia abajo. ¿Tienes una misión?, preguntó la mujer. Kenji asintió. ¿A dónde vas? Nueva Zelanda y el Reino Unido para buscar posibles demonios. Lo cual es un momento oportuno, ya que recientemente estuvo en el Reino Unido. ¿Te ha resultado útil?, preguntó Kenji. No. El tono de la mujer no traicionó sus sentimientos. Desafortunadamente, la Sociedad de Almas West Branch, o Winbind como se llaman a sí mismos hoy en día, no tenía nada útil. Lo mejor que pude encontrar fueron los dragones. ¿Dragones?, preguntó Kenji. Su versión de los huecos, al menos, eso es lo que creo que son. En el mejor de los casos, los dragones solo serían una distracción menor, ya que cualquier capitán medianamente competente podría manejar un 10 fácil sin problemas. Y la molestia de mover los dragones no valdría la pena, dijo la muchacha de cabellos de lava. Kenji hizo una mueca por un momento. ¿Y qué hay de esos hechizos que usan?, preguntó. La mujer soltó una mueca molesta. Nada más que pálidas imitaciones del verdadero Kido. Ya veo. Es una vergüenza. Kenji comenzó. ¿Has tenido algún contacto con Copia Lobo?, preguntó. No. Supongo que todavía está en Hueco Mundo vigilando a ese advenedizo Aizen y su ejército, dijo la mujer en respuesta. Una lástima, comentó Kenji. Gracias por informar, Kik. Saluda a Eskyouku de mi parte. Ella asintió antes de cambiar de dirección. Y no tardó en llegar Kenji al aeropuerto. El Oyakata había alquilado un avión privado que lo llevaría de Karakura a Taiwán para repostar, luego al extremo sur de Filipinas, seguido de un aterrizaje en Papúa Nueva Guinea y luego un tiro al estrecho de Nueva Zelanda. Un viaje de este tipo tomaría más de 24 horas para el avión privado, en comparación con las 15 horas que tomaría un vuelo comercial para un vuelo directo de Tokio a Nueva Zelanda. Pero Kenji necesitaba sus armas, y se harían menos preguntas en un vuelo privado. Simplemente se acercó, proporcionó su nombre a las personas que mantenían el avión, confirmó quién fletó el avión y estaba a bordo. Se reclinó en su asiento y decidió tomar una siesta ligera. Kenji frunció el ceño. Después de correr por toda Nueva Zelanda, de arriba a abajo, y durante 2 días, no se sintieron demonios. Y no es que fueran difíciles de encontrar. Los demonios tenían cintas espirituales similares a las de los humanos, pero con manchas de un verde enfermizo que salpicaban el blanco puro. Eventualmente, Kenji se rindió y fue al sitio que supuestamente tenía restos humanos devorados por un demonio, solo para que se revelara que el esqueleto que dejó atrás era una persona que murió hace años por caída, al menos según la pierna rota y el cráneo fracturado. La persona en cuestión probablemente tuvo una conmoción cerebral antes de morir, y la razón por la que se confundió con una víctima de un demonio fue por todas las marcas de mordeduras de animales en los huesos. Entonces, Kenji regresó al aeropuerto un par de días antes, llamó a la mansión Ubayashiki e informó de sus hallazgos a través de un rápido juego de palabras, para evitar que cualquiera que escuchara la llamada escuchara sobre los demonios. El Oyakata rápidamente organizó un nuevo avión para llevarlo a Australia, donde luego tendría más vuelos privados a Londres en el Reino Unido. Este viaje en avión privado le acercaría a las 56 horas, mientras que un vuelo comercial solo sería un poco más de un día. Kenji ya se sentía irritable, especialmente cuando se encontraron con un poco de turbulencia desde Australia hasta Malasia. Pero, tarde o temprano, llegó al Reino Unido y comenzó a ponerse manos a la obra. Llevó sus sentidos lo más lejos que pudo, pero no captó ningún demonio dentro de su alcance. Así que comenzó a moverse, manteniendo un ritmo invariable mientras corría hacia las partes norte. Curiosamente, se dio cuenta de muchas firmas extrañas, pero ninguna eran demonios. Sintió y vio uno de esos dragones antes de que apareciera una bruja de Winbind y lo derribara. Lo cual estaba bien para él. Mantenía activamente su presión espiritual muda para evitar ser detectado por la rama oeste de la Sociedad de Almas. Y entonces, se dio cuenta.
Estaba a unos 150 kilómetros de las fronteras de Escocia. Un demonio se movía más al norte y rápidamente. Lo cual tenía sentido, el sol debía salir en menos de una hora. Sin embargo, su pánico fue un poco hiperactivo. Iba a ser un día muy nublado ese diciembre con algo de nieve por todas partes. Si bien Kenji estaba contento de que algo saliera de la misión, la fría comprensión de que Musan había estado creando demonios fuera de las costas de Japón significaba que los cazadores de demonios lo tendrían mucho más difícil. Demonios, podría tener que salir de su retiro. Pero el hecho de que solo hubiera un demonio en toda esta isla de 58 millones era sospechoso. ¿Qué estás tramando, Musan Kibusugi? Se preguntó Kenji mientras entraba en un campo. Un suspiro agudo sonó mientras daba un paso hacia adelante. Comenzó a correr antes de acelerar a una velocidad casi inhumana. Cada paso que daba dejaba tras de sí un pedazo de tierra quemada. Mantuvo este ritmo mucho más rápido, y al ritmo que iba, estaría dentro del alcance visual del demonio en 1 hora y media como máximo. Un demonio de 4 cuernos de repente sintió un escalofrío, casi como si lo estuvieran embrujando. Aceleró el paso en el paisaje nevado de Escocia. Había sido un poco codicioso en la pequeña ciudad en la que se escondía y se vio obligado a mudarse antes de que aparecieran las autoridades con armas más grandes. Si bien es posible que un arma promedio no lo mate, un misil en la cara ciertamente se acercaría. Tan cerca que no quería probar si un demonio podía sobrevivir a un ataque con misiles. Después de meses de trabajo, no podía defraudar a su maestro. Pero este sentimiento no auguraba nada bueno. Probablemente lo mejor era que buscara refugio cerca y volviera a moverse una vez que el sol se hubiera puesto. Empezó a correr aún más rápido. Su alta velocidad ni siquiera era su principal arte demonio de sangre, por lo que estaba especialmente orgulloso de lo rápido que se movía. Pronto, el demonio se encontró con las ruinas de un castillo con vistas a un lago. Un letrero gigante en el frente decía que el lugar era inestable, pero al demonio no le importó. Como un demonio, las ruinas podrían derrumbarse sobre él, y estaría bien. Era la luz del sol de la que tenía que preocuparse, aunque fuera un día bastante nublado. Dio un paso adelante en el camino cubierto de maleza, pero de repente sintió la necesidad de darse la vuelta. ¿Era esta la sensación de antes?, se preguntó el demonio. No, eso era diferente. El demonio ignoró el impulso de irse y corrió hacia el castillo. Estaba deteriorado, sucio y dañado. Las 3D que describían este lugar. Curiosamente, todavía olía a humanos, así que tal vez algunos cercanos estaban trabajando en el castillo abandonado. No sería inviable montar tiendas de campaña en el exterior, cerca del bosque. Bueno, si se topaba con ellos, tendría algo de comer. Después de todo, incluso si tuvieran un dispositivo de comunicación de largo alcance, no hay forma de que la ayuda llegue a tiempo. El demonio disminuyó la velocidad y tomó un ritmo más pausado. Arrastró sus garras por la pared. Por lo que podía sentir, este lugar era estructuralmente mucho más sólido de lo que sugería el letrero de enfrente. Lo que significaba que no tenía que preocuparse por ningún colapso repentino. Se encontró con una puerta enorme y la empujó. Había 4 mesas largas y muchas sillas de madera volcadas. La madera debe ser resistente para durar tanto tiempo en un castillo vacío. Había una 5ª mesa, mucho más pequeña, en el nivel superior, al fondo de la sala. Este castillo probablemente sirvió para algún gobierno local hace siglos, para cualquier pueblo que existiera cerca. El demonio hizo una pausa en su evaluación. Extraño. Había un poderoso olor a humanos presente, pero no podía ver ni oír a ningún humano. ¿Humanos?, murmuró el demonio. Pero no puedo ver ni oír ninguno. ¿De dónde viene ese olor? El olor no parecía viejo en lo más mínimo. De hecho, estaba muy fresco. Tal vez los humanos estaban escondidos en algún lugar cercano. El demonio podría intentar localizarlos con su glowworm. De repente, el castillo tembló cuando algo grande impactó en el techo a gran velocidad. ¿Qué acaba de pasar? El demonio gritó con incredulidad, con los colmillos al descubierto. Kenji dejó tras de sí un rastro de nieve derretida y huellas quemadas mientras corría. La energía pura que emanaba de él derritió la nieve antes de que pudiera siquiera pisar, y cualquier agua que lo tocara se evaporó casi de inmediato. Sonrió. A lo lejos, podía ver un castillo con vistas a un lago y un bosque. Y podía sentir un demonio en su interior. Respiró y saltó mucho más alto de lo que cualquier ser humano debería ser capaz de hacer. Llegó muy por encima de las alturas del castillo y golpeó el techo con un gran estruendo. No puedes esconder al demonio. El Exasila sonrió locamente.
Y eres lo suficientemente fuerte como para entretenerme un rato. De repente, un pulso de Rei-Ryoku salió de él. Grense. Una fuerte barrera teñida de azul se apoyaba alrededor del castillo, así como por debajo y por encima de él. Hasta que Kenji decidió quitar la barrera, este lugar sería su coto de casa para el demonio. Después de todo, entregarse a su sed de sangre fue una de las dos razones por las que se convirtió en un cazador de demonios. Era el momento de meterle un poco de miedo al demonio. Levantó sus hachas e hizo un agujero en el techo que estaba seguro de que no desestabilizaría el castillo. Se dejó caer al suelo un poco agachado y parpadeó. Curioso, ¿le estaban fallando los sentidos? Podía sentir cientos de presencias espirituales, la mayoría humanas, pero muchas no. Y estaban dentro del castillo. Pero el lugar parece que no ha sido ocupado durante al menos 3 siglos, si no más. Tal vez se topó con algún tipo de cábala invisible. No sería la cosa más extraña que el mundo tenía para ofrecer. O, bueno, no le preocupaba, ya que solo el demonio era de interés. Y si accidentalmente mató a algunas de estas personas, nadie que conozca personalmente a Kenji también se daría cuenta de sus muertes. Y eso estaba bien para él. Por lo general, a los Shinigami no les importaban mucho los vivos, solo los muertos. Dentro de un mundo de sombras, un par de ojos se abrieron. Curioso. Pertenecían a un hombre que se sentaba en un trono. Vestía un uniforme blanco con una capa negra. Un hombre rubio se adelantó. ¿Su Majestad? Él también vestía un uniforme blanco. El hombre del gran bigote miró a su segundo al mando. Siento algo inusual que emana del mundo de los vivos. ¿Puedo preguntar qué es, Majestad? Preguntó la suave voz de la rubia. El hombre de cabello oscuro se inclinó hacia adelante. Sentía Kinki como poder, pero al mismo tiempo, no lo era. ¿Su Majestad? El rubio ladeó la cabeza. Este poder casi idéntico al de Kinki no vino de mi fuente. Creo que lo mejor sería enviar a algún severo a investigar. El hombre en el trono le propuso matrimonio. Tu deseo es mi orden. Dijo el hombre rubio en voz baja. ¿A quién enviaré? Los ojos se cerraron pensativos por un momento. Mi poder aún no se ha despertado por completo, por lo que no puedo predecir con precisión el resultado. Pero creo que Sternritter y J serán ideales para esta tarea. La rubia apartó la mirada por un momento. El hombre de cabello negro levantó una ceja. ¿Dudas de mis decisiones, Aschwald? Preguntó Iwatch a su segundo al mando. Jugrama Aschwald apartó la mirada durante un breve instante. ¿Permiso para hablar libremente? Iwatch hizo un gesto con la mano. Concedido. Entiendo que se envíe a Kill Geopie, ya que su cárcel podría restringir esta anomalía el tiempo suficiente para traerla de vuelta, pero ¿por qué Bambieta Bastervine? Lo que sea que ella aporte a la misión, hay otros severos que son más fuertes y tienen más autocontrol. Dijo el gran maestro. Presentas un argumento válido, Aschwald, empezó Iwatch, pero, ¿a dónde la estoy enviando? Es un lugar con el que ella está familiarizada. Siento que ella sería la mejor para guiar la misión debido a su experiencia previa. Convoca a Sternritter y J. Jugrán inclinó la cabeza. Como usted ordene, Su Majestad. Kenji silbó una alegre melodía mientras serpenteaba lentamente hacia donde estaba el demonio. Parecía estar escondido en lo que Kenji supuso que era el comedor. Llegó a una puerta bastante grande. Kenji contempló simplemente empujar la puerta para abrirla, pero ¿dónde estaba la diversión en eso? La demolición tiene sus ventajas. Levantó una sola hacha. Aliento de fuerza. Primera forma, golpe simple hacia abajo. Con un poderoso giro hacia abajo, la gran puerta fue pulverizada, enviando astillas de corteza volando hacia el pasillo. Breath of Strength fue el estilo de respiración más simplista que Kenji pudo idear. Se basaba en la respiración de piedras y solo tenía 4 formas. Pero esas 4 formas rebosaban de una fuerza abrumadora a cambio de velocidad. En cierto modo, era el polo opuesto a Breath of the Insect. Entró en el vestíbulo y se fijó en todos los ojos asustados que podía sentir pero no ver. Eran jóvenes, excepto los de la parte de atrás que se sentían mucho mayores. Especialmente el que está en el centro. ¿Tenía más de 100? Y entonces, sintió que una de esas personas mayores, una mujer rechoncha por lo que podía intuir, comenzaba a acercarse a él, pero no le interesaba reconocerlos, solo al demonio. Deja que el culto espeluznante haga lo suyo. Demon. ¿Dónde estás? Gritó Kenji en inglés con una voz cantarina. Sal y juega. Parte del demonio de sangre. Vientos distorsionados. Gritó una voz desde arriba.
De repente, Kenji sintió que lo arrojaban contra el costado de la pared. No es que fuera el único, ya que la firma femenina mayor y más baja cerca de él también salió volando. El demonio cayó rápidamente desde arriba y salió corriendo. Kenji se levantó y se rompió el cuello. Muy bien. Juguemos a ser rudos. Kenji respiró hondo. Aliento del infierno. Primera forma, Nirvana del infierno. De repente, la temperatura de todo el castillo se disparó mientras el Rei-Ryoku de Kenji cubría la zona, haciéndola incómodamente cálida para cualquiera que no fuera él. Haré que esto sea doloroso, demonio. Asegúrate de quemar. Ignoró el pánico repentino que las otras presiones espirituales estaban exhibiendo ahora. Kenji sonrió mientras agarraba sus dos hachas y salía corriendo del pasillo. Prepárate para gritar por mí. Su voz se proyectó a través de la barrera que rodeaba el castillo. Cada paso que daba dejaba una marca de quemadura en el suelo. De repente, Kenji saltó hacia adelante, con su hacha izquierda a punto de golpear al cuadrado demoníaco en la espalda. Breath of Hell, Sixth Form, Papillas Requiem. De repente, el hacha pareció perforar el corazón del demonio a pesar de no girar en absoluto. El demonio gritó mientras su regeneración se ponía en marcha. Ga. Pateó a Kenji antes de gritar. Parte del demonio de sangre. Catástrofe de movimiento de onda. El demonio pisoteó y el suelo comenzó a ondular como una piedra arrojada a un lago. Kenji saltó en el aire, evitando las olas de la tierra, antes de caer encima del demonio. Aliento del infierno. Séptima forma, los pecados de Belzebub. Ambas hachas cayeron a ambos lados del demonio, apenas sacando sangre. Pero ese era el punto. Kenji quería alargar esto. El demonio comenzó a sentir y ver miles de moscas diminutas zumbando contra su piel, haciendo que comenzaran a aparecer quemaduras. Sacudió la cabeza para disipar la ilusión antes de saltar hacia atrás y gruñir. Las quemaduras comenzaron a sanar. Asesino de demonios. Pensé que solo operabas en Japón. Gritó el demonio. Kenji sonrió. Entonces, el monstruo habla. Eso es rico, ya que parece estar interesado en alargar esta confrontación. El demonio gruñó, pero tengo la intención de ocupar el lugar que me corresponde entre los 8 Kizuki, y no permitiré que me detengas. Kenji se rió. Ja. ¿Crees que vivirás más allá del día de hoy? Es divertidísimo. He matado a lunas superiores mucho más fuertes que tú, ergo, caerás aún más fácilmente. Pero puedo admitir tu fuerza. Yo diría, tal vez en el límite de Uppermon 6. Pero ciertamente al nivel del Lowermon 1 al menos. El demonio de repente salió corriendo y dobló la esquina. ¿Por qué habla como si hubiera luchado contra ellos? Las lunas superiores vivieron hace más de 80 años, y él no parece tener ni un día más de 30. Se preguntó el devorador de hombres. Aliento del infierno. Novena forma, el orgullo de Lucifer. De repente, el cuerpo del demonio tenía cortes por todas partes. Pero Kenji ni siquiera estaba cerca de él. ¿Cómo? Los cortes ardían ferozmente mientras el demonio seguía corriendo. Si vas a seguir corriendo, entonces voy a empezar a derribar paredes. La voz de Kenji se proyectó por todo el castillo. Los demonios no dijeron nada mientras trataban de poner más distancia entre ellos. Blood Demonar. Pasos rápidos de sonidos. El demonio salió disparado rápidamente con una notable ráfaga de sonido justo cuando Kenji dobló otra esquina. El asesino sonrió. Interesante. Según los ataques, su arte de demonio de sangre tiene algo que ver con las vibraciones. Lo que significa que cualquier cosa que vibre es un arma potencial. Como el agua, el aire, la tierra, el sonido, todo. Es una lástima que me hayan enviado a cuidar de ti, porque si hubieras tenido un siglo o dos para perfeccionar tu arte, habrías sido todo un oponente. No eres tan malo. Lástima que tengas que morir hoy, ya que me hubiera gustado pelear contigo cuando eras más fuerte. Aliento de fuerza. Segunda forma, golpe vertical simple. Con un golpe de una de sus hachas, Kenji derrumbó algunas paredes y despejó el camino de cualquier escombro en el camino. Lamentablemente, parecía que el ataque hizo que una de las personas invisibles también saliera volando y se golpeara la cabeza. Deberían hacer que lo revisen. Una conmoción cerebral no es una broma. El demonio se apresuró a evitar la ola de destrucción. Gritó la voz de Kenji. Parece que tengo que quitarte tus escondites. El demonio frunció el ceño. Si el lugar se derrumbaba, la más mínima grieta en el sombrío cielo de la mañana lo expondría a la luz del sol. Está bien, está bien. Si quieres una pelea directa, entonces te complaceré. El demonio saltó sobre Kenji y extendió sus brazos desde arriba. Parte del demonio de sangre. Vientos distorsionados.
Kenji de repente sintió que era empujado hacia abajo por una fuerte presión. Solo duró unos segundos, pero antes de que el demonio pudiera aplastar el cráneo de Kenji con un puñetazo, el portador del hacha inclinó la cabeza hacia atrás. Aliento del infierno. Tercera forma, infierno de Hades. Una rueda de fuego atravesó el brazo extendido del demonio a la altura del codo. El monstruo gritó y saltó hacia atrás muy lejos. Sin embargo, mientras miraba hacia arriba, Kenji se paró frente a él con una sonrisa demente. El asesino de demonios levantó ambas hachas, aliento de fuerza. Tercera forma, garra de tigre. Ambas hachas se balancearon hacia abajo, cortando los brazos del demonio a la altura de los hombros. El demonio creyó ver una enorme garra caer sobre él. El demonio salió corriendo, sus brazos comenzaron a crecer de nuevo a pesar de su inmenso dolor, incluso si este ataque no quemó como los demás. Claramente, las tácticas de guerrilla no servirían de nada contra un enemigo que estaba perfectamente dispuesto a derribar la casa. Así que tal vez pelear en una habitación abierta lo haría. El viejo salón debería servir. Los brazos del demonio se regeneraron, aunque más lento de lo habitual, cuando entró en la sala. Se dio la vuelta para ver a Kenji en la puerta. Todo lo que hicimos fue correr en círculo, demonio. Kenji dijo, ¿por qué no te tomas un descanso y charlas? Tal vez puedas explicar cómo un demonio como tú llegó hasta aquí. Propuso. El demonio mostró sus colmillos en un profundo gruñido. Asesino arrogante. No diré nada que traicione a mi amo. Kenji puso los ojos en blanco. Nunca entendí todo el fanatismo que los demonios le dan a Muzan Kibutsuji. Sí, entiendo que es el rey demonio, pero en realidad, no es tan bueno. Simplemente alguien que ha estado huyendo de la muerte durante más de un milenio. Las venas parecieron salir de la cara del demonio cuando la ira se apoderó del monstruo. ¿Cómo te atreves? Mi maestro es el ser más grande que jamás haya existido. Ni siquiera eres digno de lamer sus botas, y mucho menos decir su nombre. El demonio estiró los brazos hacia atrás y respiró. Parte del demonio de sangre. Muerte sónica. Una explosión masiva de sonido salió de la boca del demonio cuando Kenji sintió que sus oídos sangraban y sus órganos internos se rompían. Un poco de sangre brotó de su boca. Y debido a que el rayo de sonido estaba enfocado en él, las personas invisibles en el pasillo apenas lo sintieron, pero sí sintieron las reverberaciones. Durante todo ese tiempo, la sonrisa de Kenji no flaqueó en absoluto cuando comenzó a canalizar a Reir Yoko a sus órganos dañados. Reparatur. Unos segundos después, el daño se deshizo, algo ante lo que el demonio se quedó boquiabierto. ¿Tú, qué eres? Ningún ser humano puede sanar así. Kenji se rió. Tienes toda la razón. Pero nunca pretendí ser un ser humano, ¿verdad? Después de todo, los humanos no viven casi un milenio. Los humanos tampoco envejecen a un ritmo tan lento que podrían ser confundidos con inmortales. Pero explicar lo que soy sería un desperdicio para ti, ya que morirás de todos modos. Breatofel. Segunda forma, la voluntad abrumadora de Kali. Kenji abanicó sus hachas hacia el demonio. El depredador de la humanidad de repente sintió que la muerte se había calentado y comenzó a gritar. Todo su frente comenzó a derretirse, la carne se desprendió como líquido. Kenji podía sentir el horror de las personas invisibles mientras observaban al demonio mientras cacareaba. Oh, había pasado demasiado tiempo sin torturar a un demonio. Kenji levantó el pie y, más rápido de lo que el demonio podía ver, agarró el cuello parcialmente derretido del demonio, golpeándolo contra el suelo. ¿Por qué no me estoy regenerando tan rápido como debería? El demonio se preguntó a sí mismo mientras sentía que el agarre de Kenji se apretaba momentáneamente. Entonces Kenji arrojó al demonio contra la pared, dejando una grieta notable. La carne tardó en reconstruirse y el demonio se sentía tan cansado a pesar de ser un demonio. La voz burlona de Kenji rebotó por el comedor. Probablemente te estés preguntando por qué tu regeneración es tan lenta o por qué te sientes cansado. El demonio se estremeció. Lo llamé. Verás, First Form, Nirvana Othel crea un campo alrededor donde la temperatura se eleva notablemente, lo que lo hace bastante incómodo para los demonios o los humanos. Pero eso no es todo, también socava la resistencia del cuerpo, ralentizando las funciones naturales. Bastante peligroso para los humanos comunes. Puede que no parezca mucho para un demonio, un ser que conoce una energía casi ilimitada, pero al obligarte constantemente a regenerarte de mis ataques dañinos, tu poder se ha reducido hasta el punto de que ni siquiera tengo que preocuparme de que escapes. Agitó un hacha a su alrededor.
Ahora, tengo algunas preguntas para ti, y cuanto antes las respondas todas honestamente, antes te enviaré al infierno. Kenji sintió que algunas personas invisibles colapsaban repentinamente después de unos momentos. Probablemente eran los más débiles de la cábala. Kenji fingió no darse cuenta, manteniendo sus ojos en el demonio. Una vez que el cuerpo del demonio se regeneró lo suficiente, lanzó una maldición contra él. ¿Crees que te diré algo? Aunque quisiera, mi amo nunca me lo permitiría. Kenji soltó una carcajada. Estoy seguro de que has notado la barrera teñida de azul alrededor del castillo. Esa barrera es mía, y yo decidí lo que entraba y salía de ella cuando la erigí. Las comunicaciones espirituales sobrenaturales, así como la entrada y salida física del castillo, están desactivadas hasta que derribe la barrera o muera. Pero no eres lo suficientemente fuerte como para representar una amenaza para mí. Kenji dio un paso adelante. Tu maestro no puede escucharte aquí, así que adelante, habla. El demonio permaneció en silencio. Dijo Kenji. Está bien, entonces necesitas motivación. De repente, el agarre de Kenji en su hacha derecha se atensificó. La empuñadura casi aplastó el mango, pero la hoja negra cambió de rojo, y Kenji se balanceó hacia abajo sin forma, cortando el pie del demonio. Gritaba un asesinato sangriento. ¿Quieres otro? Prometí que te mataría hoy mismo, pero es temprano en la mañana y la medianoche está muy lejos. Especialmente con el nirvana del infierno activo. Otra tajada, esta vez a la mano del demonio. Y unas cuantas personas invisibles más se desplomaron por el nirvana. Volvió a gritar. El dolor se detendrá en el momento en que empieces a hablar. Y más vale que seas sincero, o de lo contrario duplicaré el dolor con mi segunda hacha. El demonio seguía sin decir nada, por lo que Kenji decidió reducir la velocidad de la tortura. Vamos con los dedos. Y cuando te quedes sin ellos, pasaremos a los dedos de los pies y luego volveremos a los dedos. Vas a odiar el hecho de que puedes regenerarte. Un dedo se disparó con una precisión muy rápida. Este cerdito fue al mercado. Cayó un segundo. Este cerdito se quedó en casa. Un tercer dedo había desaparecido, y tardaba mucho en regenerarse. Este cerdito tenía carne asada, un cuarto dedo salió disparado. Este cerdito no tenía ninguno, Kenji levantó su hacha. Y este cerdito se fue pipí, todo el camino a casa. En un movimiento limpio, se cortó el pulgar, seguido de la muñeca. El demonio gritaba gritos tan hermosos con cada corte. ¿Ya estás listo, o necesito citar a mamá Ganso un poco más? Kenji sonrió sádicamente. El demonio estaba prácticamente petrificado de miedo, el dolor causaba estragos en todo su cuerpo. Hablaré. Por favor, no hagas nada más. El demonio gritó de dolor. Kenji hizo un puchero. Pum. Te rompiste demasiado rápido. ¿No podrías haber durado al menos una hora? Hizo una pausa y miró en una dirección aparentemente aleatoria. Es curioso, hay dos personas intentando entrar en mi barrera. Pueden esperar. Tengo un demonio al que drenar información. Se volvió hacia el demonio. Ahora, dime, ¿por qué eres el único demonio en esta isla? Con el advenimiento de los aviones comerciales, puedo entender que Musan se moviera sin exponerse a la luz del sol, pero ¿por qué solo creó un demonio? Para responder a su pregunta, se necesita un poco de contexto. El demonio le propuso matrimonio. Kenji le hizo un gesto para que continuara. Sternritter y J aparecieron en el mundo de los vivos a través de una puerta de sombras. Me siento honrado de que su majestad me considere para esta tarea. Dijo Kilgeotie por sexta vez. Aunque, no entiendo muy bien por qué te pusieron a cargo, considerando tu temperamento. Bambieta sintió que le temblaba el ojo, pero no dijo nada. Estaba más preocupada por la zona en la que se encontraban, ya que le resultaba familiar. Lo primero que hizo fue mirar a su alrededor en busca de alguna señal de su objetivo y, considerando el hecho de que había un camino de nieve derretida con parches de tierra quemada del tamaño de huellas, era una buena señal de que iban en la dirección correcta. Se arrodilló para mirar más de cerca. Estas huellas quemadas van en esa dirección. Señaló con el dedo al frente. Y teniendo en cuenta el hecho de que fuimos depositados a 1 kilómetro de la ubicación de la anomalía, solo tendríamos que escalar esa colina para ver dónde está. Parece que conoces estas tierras. Señaló Opie. Bambieta hizo una pausa, con un mal presentimiento en el estómago. Estoy algo familiarizado con la zona, aunque nunca me fui tan lejos. Fue antes de que me invitaran al ejército de su majestad y antes de que me convirtiera en un severo. Opie enarcó una ceja. ¿En serio? Pensé que eras de Italia. Los padres eran de Italia. Nací en Gran Bretaña.
Aunque eso es todo lo que sé sobre ellos, ya que ambos murieron cuando yo era demasiado joven para recordar, la documentación era terrible en 1885. Dijo Bambieta. Estúpido orfanato. Kilge no dijo nada. ¿Qué, te vas a burlar de mi edad? No. Yo mismo tengo más de 200 años, así que ciertamente no tengo espacio para hablar. Bambieta levantó una ceja, pero no respondió. Ella simplemente comenzó a caminar, y Opie la siguió de cerca. Ambos permanecieron en silencio mientras subían la colina. En el mundo de los vivos, tenían cuerpos físicos, por lo que cualquier humano a su alrededor se asustaría al ver a dos personas volando, incluso si era poco probable que se encontraran con alguien aquí. A menos que, Bambieta no terminó esa línea de pensamiento. No quería volver a ese viejo pasado suyo. Es por eso que había cortado todos los lazos en cuanto pudo. Era una pena que no pudiera conservar las habilidades, pero estaban reservadas para aquellos que residían en el mundo de los vivos. Una vez que llegaron a la cima de la colina, miraron a lo lejos cuando notaron una gran barrera azul que rodeaba un castillo. Un castillo muy familiar. Bambieta apretó el puño con rabia y comenzó a maldecir en inglés, italiano, alemán, japonés, chino y español. Le gusta aprender nuevas palabrotas en idiomas extranjeros, uno de sus pasatiempos mucho menos mortales. Opie la miró conmocionado por su repentino arrebato. ¿Cuál es el problema, Pastor Vine? Preguntó Opie. Solo, algunos recuerdos muy malos de ese castillo. Ella mordió con un gruñido. ¿Esa cosa vieja y desvencijada? Bambieta tuvo que morderse la lengua por decir que el castillo todavía estaba en uso. Opie no lo sabía, ni podía verlo. Aunque estaba bastante segura de que una vez que lo sabías, podías ver, independientemente de las protecciones vigentes. Al menos, así es como ella pensaba que funcionaba. Ciertamente, no era la más estudiosa. Se volvió hacia la J. Tú eres el de la jaula irrompible. ¿Sabes cuál es esa barrera? Dijo ella, cambiando de tema. Opie notó el cambio, pero no lo señaló. No. De todas las técnicas defensivas de Kinky que conozco, esa no es familiar. Pero tal vez echar un vistazo más de cerca proporcione algún tipo de debilidad. Ofreció. ¿Por qué lo llamas técnica Kinky? Su Majestad señaló que es diferente. Dijo Bambieta. Para alguien tan poderoso como Su Majestad, sí, pero para personas como nosotros, ni siquiera podemos notar la diferencia, ¿no? Opie señaló. Esto significa que, con suficiente estudio, deberíamos ser capaces de utilizar esta técnica por nosotros mismos. Un avance con respecto al anticuado hint que solemos usar. Sí, tienes razón. Vámonos. Ambos comenzaron la corta caminata montaña abajo, teniendo mucho cuidado de evitar el bosque oscuro cercano a la palabra de Bambieta. Es mejor no molestar a lo que duerme allí. ¿Has oído lo que sucedió durante el período Taiso? Preguntó el demonio. Sí, los Asira tuvieron un asalto total a la guarida de Musan. Sacaron a todas las lunas superiores presentes y casi se llevan la cabeza de Musan con ellos. Solo escapó debido a una casualidad. Pero, ¿qué tiene que ver eso con esto? Cuestionó Kenji. El demonio miró hacia otro lado. En verdad, mi maestro pereció ese día, pero antes de que lo hiciera, bombeó toda su sangre, sus recuerdos y su personalidad en un cazador de demonios, apoderándose del cuerpo mientras el anterior se desmoronaba bajo el sol. Kenji parpadeó y procesó esa declaración antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Pero espera, solo un tipo de persona podría sobrevivir con toda la sangre del rey demonio infundida a la vez y al mismo tiempo sobrevivir al sol. Uno de los pocos afortunados que puede usar Breath of the Sun. Lo que significa, Musan Kibusuji está ahora en un cuerpo que puede sobrevivir a la luz del sol. Hizo una pausa. Espera, si eso es cierto, ¿por qué sigue haciendo demonios? La razón principal por la que creó demonios, fue para poder absorber a uno que podía caminar bajo el sol. Kenji levantó un hacha amenazadoramente. Su cuerpo es defectuoso. Gritó el demonio. La medicina desarrollada por el difunto Tamayo debilitó su capacidad para controlar el cuerpo, tanto que el individuo original todavía se defiende desde adentro. Al crear demonios, tiene un doble uso. La primera es que los demonios se pueden usar para distraer a Asira de cazarlo, ya que con su cuerpo debilitado, incluso él no puede enfrentarse a todos los Asira combinados si tuvieran crestas demoníacas. La segunda es encontrar cualquier rastro del lirio araña azul. Incluso un libro prensado y seco serviría. Necesitaría un poco más para reforzar la conexión y retomar el control total. Ya veo. Eso es preocupante. Kenji comenzó. Pero, ¿por qué estás aquí en el Reino Unido?
Específicamente, ¿por qué hay un solo demonio? De la primera luna. Kenji parpadeó y bajó su hacha confundido. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver el segundo demonio vivo más fuerte con esto? Preguntó. La primera luna es alguien que usurpó la posición del control de mi amo. Están proporcionando apoyo moral y mental a la persona original cuyo cuerpo gobierna mi amo. Entonces, mi maestro hizo una prueba. Al crear un solo demonio en un país donde no hay Slayers, ¿podría ese demonio eventualmente crecer en fuerza mucho más allá de lo que la primera luna es capaz de hacer y luego venir a Japón para matarlos? Y el hecho de que me compares con el límite de Uppermont 6, a pesar de que solo he sido un demonio durante 7 meses, demuestra que ese hecho es cierto. El demonio sonrió. Oh, qué glorioso. Incluso si fracasé, otro demonio en otro lugar logrará ocupar el lugar de la primera luna. El demonio de repente adquirió un tono fanático. Puedo entrar en el infierno sabiendo que el futuro de Demon King está asegurado. Kenji hizo una mueca. Fanatismo ciego. Bruto. Pero, una última pregunta, y te tiro la cabeza. Kenji se puso en cuclillas y miró de cerca a los ojos del demonio. Puede que no tenga sentido preguntarlo, pero ¿puede un demonio creado a partir del nuevo cuerpo de Musan caminar a la luz del sol? No. Las células demoníacas siguen siendo las mismas. Pero en teoría, un poco más de lirio araña azul podría hacer que el cuerpo comience a producir células demoníacas de su propia variación. Dijo el demonio en un ligero tartamudeo. Dijo Kenji. Ya veo. Bueno, los cazadores de demonios simplemente tendrán que matarlo antes de que pueda tener en sus manos más de esa flor. Gracias por ser honesto. Aliento de fuerza. Cuarta forma, golpe mortal. Kenji levantó sus 2 hachas, y en un poderoso movimiento hacia abajo, el cuerpo del demonio fue hecho pedazos, incapaz de regenerarse más. Lo poco que quedaba se convirtió en cenizas. Y en el momento en que el demonio desapareció, el nirvana se detuvo, y las firmas invisibles que no se desmayaron emitieron alivio. Que encuentres expiación por tus pecados en el infierno. Ahora, Kenji se volvió hacia un lado, tengo que lidiar con los dos tratando de entrar. Saltó a la parte superior del techo y usó su Reioku para anclarse al techo. Con un pulso de Reiyatsu, la barrera cayó, lo que le devolvió la percepción necesaria para analizar a las dos personas. Mierda, dijo Kenji después de un momento. Había estado tan preocupado por alertar a Winbin de mi presencia que pasé por alto por completo al Kinki. Y a juzgar por su nivel de poder, son parte de los luchadores de élite. Podía tomarlos, pero una pelea se revelaría prematuramente. Aunque, semejante perspectiva era interesante. Se quedó allí arriba, manteniendo su firma lo más pequeña posible. Los pasos reverberaban por todo el castillo a medida que se acercaban al comedor. Un hombre moderadamente alto y una mujer baja entraron en la sala, ataviados con uniformes blancos con cruces azules en todo el cuerpo. Hombre, este lugar ha visto días mejores, aunque no he estado aquí durante casi un siglo, así que lo que digo debe tomarse con un grano de sal. Dijo la mujer, mirando a su alrededor. Luego, se concentró en el nivel superior de la habitación. Solo conozco a una persona con un sentido tan llamativo de la moda. Supongo que ahora estás a cargo. Hombre, ciertamente te golpearon con el viejo y feo palo. El hombre alto miró a la chica. ¿Con quién estás hablando, Buster Vine? Preguntó. Kenji pensó lo mismo en silencio. Solo, un viejo conocido, Otpie, dijo Bambieta. Aunque, si te preocupan las posibles amenazas, no lo estés. El más fuerte de ellos palidecería en comparación con el más débil de los más débiles. Hizo una pausa de unos segundos. Sí, bueno, si todavía me consideran desaparecido, puedes cerrar el caso o lo que sea. Me fui de buena gana. Ella frunció el ceño después de unos segundos más. Oh, no me hables como si fuera un momento maravilloso. Durante casi 7 años, estuve rodeada de lunáticos endogámicos, misóginos y arrogantes. Tuviste suerte como alumno estrella. Es por eso que hace mucho tiempo que renuncié a todo eso. Ya ni siquiera tengo la magia, no es que la necesite ahora. La palabra magia parecía ser más importante, basándose en cómo su cambio en el tono vocal apuntaba hacia ella. Puso los ojos en blanco ante algo que solo ella podía oír. Es difícil de creer que compartíamos la misma casa, y mucho menos el mismo año. Suspiró. Escucha, mi socio y yo estamos detrás de alguien que estaba justo dentro de los muros del castillo. Dime a dónde fueron, y no te haré volar a todos por los aires. Si no me equivoco, ellos son responsables de toda la destrucción que puedo ver. Lo que escuchó la dejó helada. Vuelve, Otpie.
Ella y el hombre más alto se apartaron de un salto. Y no demasiado pronto, ya que Kenji se estrelló contra el suelo con sus hachas, apuntando justo donde habrían estado sus cabezas hace un momento. Maldita sea, fallé, dijo Kenji en un tono aburrido. Déjame adivinar, hay algo diferente en ti que te permite percibir y comunicarte con personas invisibles. Espera, ¿sabías que estaban allí? Y, sin embargo, ¿sigues poniendo sus vidas en peligro por lo que fuera que estabas haciendo? Preguntó Bambieta, sorprendida. Bueno, por supuesto que puedo. Todos ellos emiten energía espiritual como lo hace todo lo que tiene un alma. Pero finjo que no existen y dejo que la espeluznante cábala invisible haga lo que hace la espeluznante cábala invisible. No es asunto mío ni de mi interés. Y si terminaba matando a uno de ellos, a nadie importante le importaría. Es una cábala invisible, afirmar algo así te hace parecer loco. Había una sensación de indignación por parte de la gente invisible. Y el miedo. En cuanto a lo que estaba haciendo aquí, simplemente estaba exterminando a un parásito. Killge sacó su espada y apareció una cruz de Kinky desde el guardián de la empuñadura. Sí, los escrúpulos de los vivos no tienen influencia en el reino de los muertos. Dijo en un tono bullicioso. Tal frase pareció escandalizar a las personas invisibles. Cuidado con esa línea de pensamiento, o una bomba nuclear te va a hacer cambiar de opinión, dijo Kenji, cruzando sus hachas frente a él. Antes de batirnos en duelo, ¿un nombre, Kinky? Solo si me das el tuyo. Un asentimiento fue la respuesta. Muy bien, soy Sternritter J, la cárcel, Killge Otpie, al servicio de su majestad, el rey de Kinky. Y yo soy Kenji Shiba, ex inferno Asira del cuerpo de cazadores de demonios. Por un momento, los dos hombres se miraron. Y luego se desdibujaron de la existencia. El primer cruce de aspas provocó que los vientos se intensificaran dentro del comedor. Las diversas personas que eran invisibles para los dos hombres fueron arrojadas de vuelta a la pared que estaba detrás de ellos por la ráfaga de aire a alta velocidad. Kenji sonrió. Llevemos esto afuera. Es más fácil pelear sin nada en el camino. Sin esperar una respuesta, Kenji golpeó a Killge a través de una de las paredes hacia el exterior, con el asesino de demonios siguiéndolo a través del agujero. Bambieta miró hacia el agujero antes de echar un vistazo alrededor de la habitación, agarrando algunos pedazos de escombros del tamaño de una mano. Se volvió hacia donde ahora estaba su viejo conocido después de volver a levantarse. Ella lo miró durante un minuto. No me des un sermón. Sirvo a su majestad y cumpliré mi misión. No es nada personal, es solo un negocio. Luego saltó a través del agujero hacia el exterior. Aliento de fuerza. Cuarta forma, golpe mortal. Ambas hachas cayeron sobre Killge y parecieron encenderse. La piel de Killge brilló de color azul antes de que un ligero hilo de sangre comenzara a gotear del corte. Fascinante. Ese golpe tenía muy poco Reiryoku, pero aún así era lo suficientemente poderoso como para vencer a mi BLT-Bene. Sin embargo, Killge dijo, despistando a Kenji con un golpe propio, si ese es el límite de tus capacidades físicas, entonces ni siquiera necesitaré usar mis técnicas más fuertes. Junto al castillo, varias firmas jóvenes se apresuraron a echar un buen vistazo. Bambieta puso los ojos en blanco ante su obstinado entusiasmo. Imbéciles, ¿no ves una pelea que podría terminar matándote? No es que el sentido común haya sido nunca su fuerte. Se sentía cómoda separándose, ya que carecía de lo necesario para identificarse con ellos. Mientras Kenji y Killge intercambiaban golpes, la mente de Otpie se aceleró. Sé que he oído hablar de un Kenji Shiba antes, pero ¿de dónde? El nombre Shiba es el de una familia Shinigami, estaba en la punta de su lengua. La espada de Killge cortó la piel de Kenji, que también mostraba el patrón inconfundible de BLT-Bene. El Kinky gruñó ante el alarde de una técnica Kinky. Basterbine. De repente, el macho Kinky saltó hacia atrás, y la chica apareció, comenzando a parar las hachas con sus propias manos. Y más rápido de lo que Kenji pudo reaccionar, un par de trozos de escombros estaban junto a su cabeza y explotaron. Un simple movimiento de sus hachas mostró que Kenji estaba completamente ileso, aparte de un poco de hollín. Enganchó sus hachas en sus costados. ¿Quieres una pelea cuerpo a cuerpo? Lo tienes. De repente, los dos se enfrentaron en una lucha de manos mientras Killge se quedaba a un lado. Observó la pelea con una sonrisa. A medida que Bambieta siga parándote, seguirá infundiendo en tus manos un poco más de su poder espiritual. Hasta que llegas a un punto de masa crítica y tus manos explotan. De repente, como predijo la cárcel, las manos de Kenji detonaron, haciendo que el cazador de demonios se estremeciera.
Sin embargo, no parecía preocupado por eso mientras miraba las manos destrozadas. Interesante. Infundiste mis manos con tu Reiryoku y luego lo detonaste. No es que simplemente provoques explosiones, sino que cualquier cosa que toque tu poder se convierte en una bomba para detonar a voluntad. Lo que significa que meterse en una pelea a puñetazos contigo es mortal. Kenji hizo una pausa. Por lo general. Reparatur. Las manos destrozadas que Kenji había brillado en azul y se repararon a sí mismas, los huesos rotos volvieron a su lugar con grietas enfermizas. Todas las quemaduras también desaparecieron rápidamente. Y como un borrón de sonido, Bambieta vio un hacha que venía desde arriba. Si ese es el caso, comenzó Kenji, vamos a sacarte del campo. Aliento del infierno. Novena forma, el orgullo de Lucifer. De repente, más rápido de lo que Bambieta podía ver, el hacha volvió al lado de Kenji, y Bambieta sintió que los miles de cortes que aparecieron de repente comenzaban a arder por todas partes. Ni siquiera tuvo tiempo de infundir su poder en el hacha. Y entonces, un puñetazo inesperado en su cara la envió volando hacia el bosque cercano. Tu mayor defecto es que si te pillan desprevenido, no puedes infundir potencia en tus paradas. Y, casi como lo había previsto, Kenji levantó una de sus hachas para bloquear un golpe por detrás. Ahora sé dónde escuché de ti antes. Killge gritó en voz alta mientras luchaba por empujar a Kenji, que se había dado la vuelta rápidamente. Estuviste en uno de los anteriores Dotons. El ex capitán del Escuadrón 11, Kenji Kenpachi Shiba. ¿Qué hace un segador de almas con los poderes de un Kinki? Kenji sintió el pulso de una vena en su cabeza mientras la ira cruzaba su rostro. Golpeó a Killge en el plexo solar y apartó al Kinki de una patada. En primer lugar, no te atrevas a llamarme Kenpachi. En segundo lugar, si sabes quién soy, entonces ya deberías saber la respuesta a esa pregunta. Después de todo, ¿no han estado observando los Kinsies desde su pérdida hace casi 1000 años? Killge se levantó y comenzó a devanarse los sesos, tratando de recordar qué era el Zanpakuto de Kenji y qué habilidades especiales tenía. Se abalanzaron el uno al otro, y ambos lo detuvieron, pero Kenji tenía la ventaja en fuerza y alcance. Para compensar, Killge tuvo que seguir moviéndose usando Eiranyaku, pero estaba empezando a agotarlo. Parece que no tengo otra opción en el asunto. Por favor, perdóneme, Su Majestad. Killge pateó a Kenji hacia atrás y le arrancó el guante para mostrar una herramienta de Kinki. Te enfrentas a una élite, Shinigami. Gente como tú no me derribará. Skullbaby. La herramienta brilló. Kenji se rió. Has perdido la trama. Este es el mundo de los vivos. No hay rey que dominar. Señaló. Killge soltó una risita mientras una corona azul aparecía sobre su cabeza. Oh, soy bastante consciente, hizo una pausa, pero esa barrera que erigiste antes tenía mucho de rey y eso aún no se ha disipado desde que la derribaste. Suficiente para que yo tome mi forma sagrada. Kenji parpadeó. No lo vi venir. Bueno, la retrospectiva es 2020. Dijo con tono inexpresivo. Ahora, da testimonio de la verdadera grandeza. Kinki, Volstandig. Peiskel. Alas azules se formaron de su espalda cuando Kenji se vio obligado a proteger sus ojos del repentino brillo. Las firmas en el castillo también tuvieron que mirar hacia otro lado. Ahora, ciertamente no tengo el mismo nivel de poder que tengo en uno de los reinos de los muertos, pero es más que suficiente para lidiar con gente como tú. Un poco de Reisi se desprendió de sus alas y se convirtió en una segunda espada, donde atacó a Kenji. El cazador de demonios apenas pudo bloquearlo con sus hachas. Rápido, mucho más rápido. Aliento del infierno. Tercera forma, infierno de Hades. Una rueda de fuego intentó tomar una de las manos de Killge, pero falló. ¿Eché de menos? Supongo que también tendré que subir un escalón. Killge, mientras tanto, pensaba para sí mismo. Curioso, no se sorprendió en lo más mínimo cuando vio mi Kinki, Volstandir, a pesar de que la técnica solo existe desde hace casi 2 siglos. Es casi como si lo hubiera visto antes. Pero, es imposible. Solo aquellos a los que Su Majestad les ha concedido un Schrift pueden disponer de semejante poder con éxito, ya que lo único que pueden hacer los demás son meras formas incompletas, y sé que no habría un traidor entre nuestras filas. Detuvo un golpe de doble hacha que apuntaba a su cabeza y saltó hacia atrás. No puede ser, ¿verdad? No podría haber otra persona como Su Majestad por ahí, capaz de conceder Schrifts, ¿verdad? Kenji Shiba, preguntó Killge, ¿tienes un Schrift? Era sutil, pero los ojos de Kenji reaccionaron a esa pregunta. Bueno, eso no es bueno.
Si existe alguien más como su majestad, entonces tendremos que eliminarlo, o podría aliarse con los segadores de almas. Pero, eso plantea la pregunta, ¿cómo puede un ser así llegar a existir sin el conocimiento de su majestad? Bastardo. Estás muerto. Gritó una voz femenina mientras un borrón corría directamente hacia Kenji. Rápidamente lo esquivó y apuntó un hacha hacia el cuello. Bambieta no se molestó en apartarse del camino mientras las hachas rebotaban en la piel reforzada. Algunas astillas salieron de los ejes. Maldita sea, debería haber usado aliento de fuerza en lugar de un simple columpio. Sin duda, le habría arrancado la cabeza. Kenji se reprendió a sí mismo. Saltó hacia atrás y observó a la enfurecida Kinki. Estaba cubierta de tierra y su cabello estaba desordenado. Te voy a arruinar en serio. Ella le apuntó con un puñetazo, que él atrapó con la palma de la mano. Ella saltó hacia atrás y sonrió. Dile adiós a toda tu mano. Su sonrisa de repente se convirtió en sorpresa ya que su puñetazo no hizo nada. Killge estaba detrás de Bambieta con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿A dónde fue a parar su Reiatsu? Es como si acabara de desaparecer. ¿Te pasa algo?, preguntó Kenji en tono burlón. Probablemente estés pensando, ¿dónde está la explosión? ¿Me equivoco? Ambas Kinsies permanecieron en silencio mientras Kenji seguía hablando. Ahora, normalmente, estaría de humor para hablar, dispuesto a explicarlo todo, y ciertamente soy de los que disfrutan de una buena pelea, pero ustedes dos están comenzando a molestarme, y tengo un horario que cumplir, uno que no involucra a Sternritter. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Voy a matarlos a los dos y seguiré mi camino feliz. Una presión espiritual muy pesada descendió sobre el área mientras los dos Kinki luchaban por mantenerse en pie. Todas las firmas jóvenes del castillo se derrumbaron, y solo unas pocas no se desmayaron por la tensión. El miedo era evidente en los rostros de los Kinsies, ya que las únicas personas con las que podían comparar este nivel de poder eran Archwald, Schustafel y Watch. Fue solo en ese momento que se dieron cuenta de que estaban muy superados. Killge se dio cuenta de que no tenía más remedio que usar su shift. Rápidamente y con prontitud apuntó su brillante espada azul hacia Kenji. He aquí el poder que me concedió el rey de Kinsies, la cárcel. No pudo evitar decir, mientras un rayo azul volaba más rápido de lo que Kenji podía reaccionar y lo encapsulaba en una cárcel de Reishi. No importa lo fuerte que seas, solo un verdadero Kinki tendría alguna posibilidad de romper eso, gritó Killge. Yo personalmente me encargaré de que me entregues a su majestad para que podamos encontrar a quien sea que estés trabajando. Kenji miró a Killge en silencio durante un minuto espeluznante. Killge sintió que el sudor goteaba por su cara mientras él y Kenji se miraban el uno al otro. Era espeluznante lo inexpresivo que estaba el rostro de Kenji. Y entonces, Kenji habló. ¿Para quién estoy trabajando? Lamento decirlo, pero no estoy trabajando para nadie. Al menos no en ninguno de estos mundos. Todo lo que hago, lo hago por mi propia voluntad. Se agarró a la barra de la cárcel y comenzó a bombear energía en ella. Killge enarcó una ceja. Lo único que se está logrando con eso es fortalecer la cárcel. Pero lejos esté yo de asegurar tu perdición. Se volvió hacia Bambieta y deshizo su Volstanding. Vamos a llevarlo a Wandenreich. Bambieta hizo un pequeño puchero. Wai quería matarlo. Para hacerle pagar por humillarme. Había un brillo en sus ojos. Si su majestad lo permite, podría dejarte. Killge se ofreció para tratar de apaciguarla, incluso si era muy poco probable que sucediera. Y entonces, notó algo. Kenji había dejado de agarrar la barra de la cárcel. ¿Finalmente aceptaste tu derrota? El Kinki no pudo evitar presumir. Kenji sonrió. No. Solo necesitaba alimentar suficiente energía para hacer esto. Auswallen. De repente, y sin previo aviso, la cárcel comenzó a desmoronarse, su energía fue absorbida por el ocupante en su interior. Los dos Kinki miraron con horror lo que Kenji acababa de hacer. Incluso dieron un paso atrás inconsciente. De ninguna manera, dijo Bambieta con voz aterrorizada, la única persona que podría usar tal habilidad es... Watch. Kenji terminó por ella. Ustedes saben, solo ustedes tienen la culpa de esto a ustedes mismos. Ustedes son los que siguieron empujando más y más alto, todo por el bien de su misión y el mandato de su rey. Kenji escupió la palabra rey como si estuviera podrida. Ustedes podrían simplemente haberme ignorado y dejarme seguir con mi día, pero tuvieron que intervenir. A tu quejumbroso hijo de rey no le gustó que no fuera la única fuente de poder, así que envió sus juguetes desechables a buscar la otra fuente.
Opie no escuchó la última parte mientras su mente se aceleraba. Las palabras de Kenji confirmaron algunas cosas y empeoraron las cosas. Si él es como su majestad, entonces eso significa, su esclavo es el epíteto A. Kenji puso los ojos en blanco. No lo confirmaré ni lo negaré. Ahora, ¿vas a empezar a correr, o debería matarte sin fanfarria? Ambos temblaron, pero donde Killge temblaba de miedo, Bambieta comenzó a temblar de rabia. ¿Crees que somos cobardes? ¿Crees que solo porque eres una especie de potencia, nos rendiremos? La mano de Killge se tapó la boca. Tenemos que salir de aquí. Y tienes que aprender a elegir tus batallas. Le susurró directamente al oído. ¿Te vas tan pronto? Kenji estaba de repente un paso delante de ellos. Los Kunsies nunca lo vieron, ya que su presión espiritual les dio a la pareja visiones de la muerte. Pero estaba a punto de matarte. Ve bastardo. Bambieta lanzó un puñetazo, que fue atrapado, y Kenji se dislocó el brazo. Gritó mientras Killge corría a sacarlos de allí. Pero cuando el más alto Kinky arrojó a Bambieta a las sombras, de repente fue perforado en su cabeza por la mano de Kenji. Ni siquiera se dio cuenta de lo que sucedió. Las sombras se cerraron y solo Sternritere regresó a casa. Kenji bajó la mirada hacia el cadáver fresco. Si bien no fue útil en ese momento, eso podría cambiar más adelante. Epíteto H, se dijo a sí mismo. En menos de un segundo, una niña de 7 años apareció ante él. H, el hiper, presentándose para el servicio, jefe. Dijo Elizabeth Simech, con las coletas rebotando con su naturaleza vertiginosa. Kenji señaló. Por favor, llévate este cuerpo para guardarlo. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo había desaparecido y Elizabeth estaba de pie obedientemente. ¿Algo más, jefe? Preguntó. No. Dile a todo el mundo que son libres de hacer lo que quieran hasta que llegue el momento de que los llame. Kenji habló. ¿Vas a utilizarnos para sacar tu verdadero yo del Mugen? Preguntó. No. Eso sería innecesario y demasiado complicado. Planeo hacerlo yo solo. Solo necesito la distracción perfecta. Mostrar mis cartas demasiado pronto será desventajoso. Dijo Kenji. Ahora corre. Ella asintió una vez antes de desaparecer a la velocidad de la luz. Kenji se volvió hacia el castillo y saltó hacia el agujero, entrando. Se volvió hacia el fondo de la sala, donde la firma más antigua no se había movido. Todavía estaba rodeado por un puñado de personas que parecían estar amenazadas por él. Tú. El más viejo. Señaló. No puedo verte ni escucharte, pero puedo decir que eres el más poderoso en este castillo después de mí, lo que significa que eres el líder o estás cerca de ellos. Así es como funciona esto. Finges que no existo. Pretendo que tu cábala no existe. Y si envías a alguien detrás de mí para silenciarme, entonces lo mataré. Sabes que soy perfectamente capaz de hacerlo. ¿Entiendes? Kenji tuvo la sensación de que el anciano lo entendió. Muy bien. Ahora, si me disculpan, necesito volver con mi estudiante. Ah, y si algunas personas que usan cubrebocas aparecen en unos días, no te preocupes. Solo están aquí para evaluar el daño y el pago a quien sea el dueño de este castillo. Así que no se preocupe por los costos de reparación. Tal vez tener a alguien listo para recibirlos. De repente, antes de que Kenji pudiera darse la vuelta para irse, sintió que estaba siendo bombardeado por un ataque mental. Oh, demonios, no. En un abrir y cerrar de ojos, el delincuente, una presencia masculina a la izquierda del anciano, su cuello estaba en la mano de Kenji y estaba contra la pared, asfixiándose. Que esto sea una regla para ti. Nunca, nunca, invadas la mente de alguien más poderoso porque te hará daño. Una vez que el hombre se desmayó por falta de oxígeno, Kenji lo dejó caer al suelo. Mantén a tus perros con una mejor correa. Hizo un saludo con los 2 dedos. Sayonara. Y con eso, Kenji salió corriendo, rumbo a Londres. Bambieta cayó al suelo frente al trono de Watch. Has fracasado. Y no solo ha fracasado, sino que su incapacidad para controlar su temperamento nos ha costado la cárcel. Lloró tanto por el dolor como por el miedo. Su Majestad, yo solo. Exactamente que... Tu misión fue mostrada no solo a mí, sino también a los otros Sternritter, quienes aprenderán de tus errores. Fuiste impulsivo, imprudente y en detrimento de esta misión. Le confía a usted el éxito, y si no eso, la extracción exitosa de ambos. La única ventaja es que ahora soy consciente de un enemigo tan grande como la Sociedad de Almas. Dijo Iwatch en tono decepcionado. Así que no te mataré, pero te castigaré.
Si no hubieras actuado impulsivamente como lo hiciste y no hubieras matado a Killge, entonces no me habría visto obligado a tomar medidas drásticas. Te despojo de tu título de Sternritter y te destierro del Wandenriech. Y para asegurarse de que no compartes ningún secreto que hayas aprendido, tu mente olvidará todo lo que sabe, excepto tu nombre. Hizo una pausa dramática. Pero, soy un gobernante benévolo, así que te permitiré conservar tu herencia básica de Kinky, aunque solo sea para ser capaz de mantener alejado al hueco promedio. Es decir, si puedes encontrar un Kuniki que te enseñe en el mundo de los vivos. Ausuaulen. Bambieta brilló al sentirse mareada y se desplomó en el suelo, inconsciente. La letra S elevó de su cuerpo antes de romperse en 1000 pedazos. Su Majestad. Achualt habló. Si simplemente fuera descartada en el mundo de los vivos, entonces se harían preguntas sobre una mujer adulta sin identificación. Un niño sería. Sí, tienes razón. Interrumpió Iwatch. Saca a Gremi de su habitación. A través del uso combinado de la visionaria y mi todopoderoso limitado, su edad se reducirá a un número más creíble, donde se harán menos preguntas. Luego la dejarán en Japón. ¿Por qué allí, si se me permite preguntar? Preguntó la balanza. Sencillo. Un experimento, por así decirlo. Es probable que se vea arrastrada a la refriega una vez más, y si logra superar sus antiguas limitaciones y redimirse a mis ojos para compensar la pérdida de Killge, no solo restauraré su Schrift, sino que también le daré un ascenso a un puesto entre mis Schustaffel. Explicó Iwatch. ¿Y si falla? Preguntó Aschwalch. Entonces ella falla. Bambieta Basterbine nunca fue algo excepcional, y pase lo que pase, nada cambiará al final. El Shinigami seguirá cayendo, con o sin ella. Dijo el rey con calma. La mayoría de los Sternritter, que habían estado observando desde las sombras, estaban conmocionados por el castigo infligido a Bambieta, pero ninguno fue lo suficientemente valiente como para luchar contra él. No es que realmente quisieran. Bambieta era un dolor de cabeza y tenía una mecha bastante corta. También era bastante incapaz de no matar a la gente cuando se ponía de humor. Las Fembritters estaban especialmente sorprendidas, y aunque un poco tristes, al menos ya no tenían que soportar las rabietas de Bambieta. Honestamente, fue liberador. Sin embargo, Giselle estaba extremadamente triste por no haber tenido la oportunidad de convertir a Bambieta en un zombie. Una niña de pelo negro vestida con harapos blancos abrió los ojos para ver la luna sobre su cabeza. ¿Dónde estoy? Hizo una pausa. ¿Quién soy yo? De repente, una joven se acercó, se inclinó y miró a la pobre niña. Lo más llamativo era la pinza de mariposa en el costado de su cabello y el kanji de la primera luna escrito en sus ojos. Qué triste que alguien abandone a una niña. Me recuerda a mi infancia. Cuando la mujer con la pinza de mariposa habló, la niña creyó ver dientes afilados. No te preocupes, no te lastimaré, a diferencia de otros demonios. Te llevaré al hospital más cercano. Lo último que vio la niña antes de desmayarse fue al demonio inclinándose para levantarla. Fin del capítulo.